Nicolás Haddad López. ¿Cómo está, maestro? Gusto saludarle. Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, Juanito, a tus órdenes. Oiga, bueno, pues ya esta semana se da la gira de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Washington. ¿Qué nos puede dejar de bueno? A lo mejor se convierte esto en una buena oportunidad de donde se pueda sacar provecho, ¿o cómo lo ve usted? Bueno, pues en principio toda la agenda de Estado que está manejando Donald Trump hace ya varias semanas para acá están inscritas en la estrategia de su reelección, Juanito. Debemos recordar que en Estados Unidos hay elecciones en la primera semana de noviembre de este año. Sí. Entonces toda la agenda de Donald Trump está enfocada a los temas electorales que le den a él plusvalía y que lo reposicionen rumbo a su reelección. Según las encuestas que nos han estado llegando, el Partido Demócrata está llevando ventaja con su candidato de unos 14 puntos sobre Trump. De tal manera que el señor Trump está buscando la manera de agregarse puntos de la población mexicana, de la población latina en Estados Unidos, y obviamente en esta dinámica creo yo que está inscrita la agenda de visita que tiene el presidente López Obrador a la Casa Blanca. Entonces, la recomendación que yo he estado señalando en mi cuenta de Facebook es precisamente que el señor presidente López Obrador debió posponer y no caer en esa dinámica reeleccionista de Trump, porque prácticamente significa que se la está jugando con el Partido Republicano en Estados Unidos. Otro elemento de análisis que confirma esta hipótesis que estamos comentando aquí, Juanito, es que no asiste el señor Trudeau. El premier de Canadá no asiste. Entonces, el argumento de que la reunión es para tratar los temas relacionados con el inicio de operaciones del Tratado de Libre Comercio entre las tres economías más importantes de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, pues es muy endeble. Desde luego que el premier canadiense Trudeau no está confirmando su participación, no va a estar en la reunión. Es una reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos, que está en plena campaña por la reelección, y el presidente de México, que prácticamente está en esa dinámica de favorecer la agenda estratégica de la reelección del señor presidente Trump. Claro, tampoco tenía mucho margen de maniobra el presidente, ¿no? Como que estaba como que no quería ir, pero pues no le quedó de otra. Bueno, lamentablemente se va a estrenar, es su primer viaje al extranjero. Lo están obligando inclusive a que pase la prueba del coronavirus, que no había querido el presidente hacérsela, ni tampoco ponerse tapabocas o cubrebocas. Entonces, lo mismo le pasó con el muro, ¿no? Debemos recordar que los 35,000 efectivos de la Guardia Nacional que están apostados en la frontera sur, pues prácticamente le están haciendo la chamba a los Estados Unidos para evitar la migración de Centroamérica y de Sudamérica hacia Estados Unidos. En todos los temas hemos visto que el presidente López Obrador ha sido arrastrado por la astucia empresarial que es característica del señor Trump, que le reconocen propios y extraños allá y aquí, al estilo del señor Trump, que no duda en mentir para lograr sus propósitos empresariales y salirse con la suya. Lo mismo ocurrió con aquella cuestión de que amenazó con poner ciertos gravámenes o ciertas aranceles a los productos mexicanos si no se aceptaba lo que él estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? Y finalmente tuvieron que doblar las manos. Entonces, la diplomacia nacional, Juanito, es una diplomacia mexicana que ha tenido una larga trayectoria de prestigio,
de una muy buena reputación, que lamentablemente hemos visto que en estos últimos meses, en lugar de fortalecerse y de seguirse conduciendo dentro de la comunidad de naciones con la prestancia que se había venido logrando durante muchas décadas, pues le hemos escuchado al propio Porfirio Muñoz Ledo, le hemos escuchado a Bernardo Sepúlveda, le hemos escuchado a Jorge Castañeda, le hemos escuchado a muchos que han pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tienen una trayectoria en la diplomacia mexicana, hacerle recomendaciones al presidente precisamente para retomar la dignidad republicana que había caracterizado a la diplomacia de México con Estados Unidos y con el resto del mundo. Uh-huh. Y que lamentablemente ahora vemos que se ha deteriorado enormemente. Sí, bueno, yo lo que no me cabe bien en la cabeza, maestro Nicolás Haddad, es que, aunque se dice que el gobierno de López Obrador, sus detractores dicen que ante el fracaso de la presidencia, pues el presidente ha emprendido una huida hacia el socialismo que tiene como motor la lucha de clases. Dicen un socialismo no democrático, sino marxista, que tiene la lucha de clases como su motor fundamental. En un país que, pues es, digamos que, el país más poderoso del mundo libre, o al menos así se vende, es decir, pues que no les gustan los socialistas, no les gustan los comunistas, aunque pues dice Trump que le cae muy bien a Andrés Manuel, y también pues coinciden en muchos puntos porque los dos son populistas, o se les califique como populistas y carismáticos con la gente de abajo. Sí. Bueno, en realidad el discurso del presidente López Obrador se ha venido caracterizando por ser un discurso donde habla de izquierdas y habla de derechas y habla de definiciones, y yo creo que el primero que tiene que definirse, como ya lo hablamos anteriormente en otra conversación contigo, es el propio presidente López Obrador. Él es el que tiene que definirse, porque, por ejemplo, Juanito, el propio Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1994 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, y que es el que se está modificando ahora con este nuevo tratado, después de 25 años de vigencia. Es la expresión, el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio, de libre mercado, junto con la globalización y las monedas comunes como el euro en la Unión Europea, uh-huh, o el dólar en el mercado internacional, son las expresiones más representativas del neoliberalismo. Entonces, las contradicciones son muy graves, son muy agudas por parte del presidente López Obrador, porque él critica el neoliberalismo, lo descalifica, enfrenta a las clases sociales, habla de una política en su púlpito mañanero, pero en las acciones finalmente la principal esperanza de generación de empleo y de inversiones que está teniendo él mismo, por lo que ha expresado en los últimos días, en la entrada en vigor a partir del 1 de julio del Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos y México, pues es la contradicción más grande que yo veo, de que por un lado esté en desacuerdo con el neoliberalismo y por el otro lado la única solución a los problemas neopopulistas que él está enfrentando están fincados precisamente en el clausulado del nuevo Tratado de Libre Comercio, que ha tenido algunos adendums interesantes, por cierto, uh-huh, pero que le dan un relanzamiento al tratado y una nueva relación entre los tres países. Entonces, esta es otra de las contradicciones más graves que yo veo y que prácticamente representan el enfoque principal de un discurso que es populista, que es enfocado a una población de desempleados y de excluidos del desarrollo, uh-huh, pero que finalmente la solución se está planteando en una figura neoliberal como es el Tratado de Libre Comercio. En una figura neoliberal, creo que sí. Es decir, que, bueno, al final de cuentas,
siempre habrá un culpable para la pobreza y los problemas económicos que se nos vienen después de la pandemia también, que pudieran recrudecer. Es decir, ¿los ricos son culpables de lo que le pasa a los pobres, licenciado? Sí, así lo plantea en este discurso demagógico y de confrontación. Recordemos que los niveles de polarización que López Obrador dejó aquí en Tabasco durante casi 3 décadas de campaña de desgaste, Juanito, ya lo hemos platicado también otras veces, ha significado una caída de la economía y una desorganización productiva dramática. Hemos caído en el Producto Interno Bruto más del 22%, según el INEGI. Sí. De 1988 a esta fecha. La polarización lo único que acarrea es estancamiento, es involución, es improductividad, es ineficiencia y es un proceso de desertización más grave que el proceso de destrucción de la economía del estado de Tabasco. Eso ya lo estamos viviendo en Tabasco. Ahora se está empezando a vivir en el resto del país esta polarización, Juanito. Sí. Esta polarización que ha logrado el presidente todos los días de estar confrontando a las clases sociales, a los empresarios, a los generadores de empleo, con los que no tienen empleo, con los pobres, con los que están en condiciones de resentimiento social, agudizando este enfrentamiento, y esto lo único que trae pues es una polarización que yo creo que es lo único que no tiene discusión en los 2 años que lleva su triunfo electoral. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos comprender que el juego de la democracia sí se puede plantear como un juego en donde haya libertad de expresión y pluralidad de ideas, pero al mismo tiempo se tiene que reconocer, por lo que hemos aprendido aquí en Tabasco, y esa es la gran lección que los tabasqueños le podemos dar al resto de México, de que la polarización y la confrontación de clases lo único que nos trae es ruina, es atraso y es una caída del Producto Interno Bruto dramático como el que estamos viviendo en Tabasco. Que aún teniendo presidente de la República, gobernador y mayorías en el Congreso, no han podido, al menos no podemos ver en Tabasco, resultados positivos, medibles, que puedan dar y colocar al gobierno del Estado y al gobierno de la República en un punto de competitividad interesante en relación con Arturo Núñez o en relación con alguno otro de sus antecesores. Entonces, yo mi recomendación sería, Juanito, como lo comentamos la vez pasada, que los mexicanos, algunos están pidiendo, como ya lo decía también Manlio Fabio Beltrones ayer, que él ahora se refiere, Manlio Fabio, a las derechas rancias, que golpistas que quieren tirar al presidente por la vía del golpe político o inclusive militar. Y los mexicanos que, como planteábamos en nuestra conversación pasada, estamos conscientes de toda esta forma autoritaria y este estilo personal con el que López Obrador está ejerciendo la presidencia, sin llegarla a ejercer realmente, sino que se quedó atorado en campaña permanente. Y ahora anuncia un reparto de dinero de más de 650,000 millones de pesos a la mano, Juanito. 650,000 millones de pesos. Ningún presidente de la República anteriormente había hecho un reparto de dinero a la mano en esa forma, más lo que se acumule de aquí al primer domingo de julio del próximo año, en que vienen las elecciones del 2021. Con todo y esta realidad, habemos mexicanos que nos estamos proponiendo que haya un golpe de timón, pero a través de la vía electoral, a través de las instituciones constitucionales, y que el presidente de la República, que fue elegido hasta el 2024, pues pase por la prueba de las elecciones del 2021 y, de ser necesario, por el referéndum que se va a pedir de la revocación del mandato en marzo del 2022, como tú lo sabes, que ya está establecido así en la Constitución. Y si por la vía electoral se logra una rotación de mayorías, bueno, pues es el pueblo el que seguirá orientando a través de las instituciones constitucionales
qué tipo de gobierno y cuál es el enfoque que se le tiene que dar al desempeño del presidente de la República. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, maestro Nicolás Haddad, muy amable. Al contrario, Juanito, te mando un abrazo y saludos a todo el amplio auditorio. Igualmente, gracias, un abrazo. Bueno,